Solicito al diputado secretario se sirva a pasar lista de asistencia. Gracias. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Beauregard de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorges Javier Claudia Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. Presente. González González de Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yeguas Mitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Bueno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín presente. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Villegas Zapata Humberto. 1, 2, 3. ¿Están todos? No, faltaron 3. Claudia, falta Manzano y nada más, porque Selván, aquí está. Chucho Selván. Y Chucho Selván, porque aquí está el diputado. Sí, Chucho Selván. No, que estamos viendo quién le faltaron. Hay quórum, diputada presidenta, con 32 asistencias y 3 inasistencias. Con fundamento en el artículo 25, fracción séptima de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tabasco, solicito a la Secretaría se justifique las inasistencias de los compañeros diputados Claudia Elizabeth Bojorges, Julio Alonso Manzano Rosas y Jesús Selván García. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. Toda vez que existe quórum, solicito a los presentes ponernos de pie, siendo las 11 horas con 35 minutos del día 12 de diciembre del año 2010. Declaro abiertos los trabajos de esta sesión pública ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de esta 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Podemos sentarnos. Solicito al diputado prosecretario de lectura al orden del día. Orden del día de la sesión pública ordinaria del segundo periodo ordinario de sesiones del primer año de ejercicio constitucional de la 60ª legislatura al Honorable Congreso del Estado, correspondiente al día 12 de diciembre del año 2010. Punto 1. Lista de asistencia y declaración de quórum. Punto 2. Instalación de la sesión. Punto 3. Lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto 4. Lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de diciembre de 2010. Punto 5. Lectura de comunicados y de la correspondencia recibida. Punto 6. Iniciativas de leyes o decretos y propuestas de puntos de acuerdo. 6.1. Lectura de una iniciativa de decreto que presenta el diputado Javier Calderón Mena, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, por la que se propone adicionar
derogar y modificar la Ley Electoral de Tabasco. Punto 7. Dictámenes de la Comisión para su discusión y aprobación en su caso. 7.1. Lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido de manera unida por las Comisiones Orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto, por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco. Punto 7.2. Lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto relativo al Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal del año 2011. Punto 8, asuntos generales. Punto 9, clausura de la sesión y cita para la próxima. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a la consideración del Pleno la aprobación del orden del día que se acaba de dar a conocer. En votación ordinaria se somete a consideración del Pleno el orden del día. Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén en contra, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. ¿Qué? ¿Te ponen en contra? No. Entonces son 30. Sí. El orden del día ha sido aprobado, diputada presidenta, con 30 votos a favor, 0 votos en contra y 2 abstenciones. El siguiente punto del orden del día se refiere a la lectura y aprobación en su caso del acta de la sesión ordinaria celebrada el día 10 de diciembre del 2010, por lo que con fundamento en el artículo 87 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, me permito proponer la dispensa a su lectura y demás trámites, incluyendo su aprobación en esta sesión, en virtud de que la misma se está elaborando y será circulada a los integrantes de esta legislatura para sus observaciones, solicitando al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración del Pleno la propuesta presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esa soberanía la propuesta de dispensa que ha citado la diputada presidenta. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputada presidenta, ha sido aprobada la dispensa con 31 votos a favor, 0 votos en contra y 1 abstención. Aprobada la dispensa relativa al acta mencionada, se instruye al ciudadano oficial mayor para que una vez elaborada la haga circular a los integrantes de esta legislatura para que expongan las observaciones que estimen pertinentes en su caso y en una próxima sesión sea sometida a su aprobación de esta soberanía. El siguiente punto del orden del día es la lectura de la correspondencia, por lo que solicito al diputado prosecretario de lectura los comunicados y correspondencia recibida. Comunicados y correspondencia recibida en la Oficialía Mayor 12 de diciembre del año 2010. 1. Oficio y anexo enviado por el Coordinador General de la Secretaría de Agricultura y Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca y Alimentación, por medio del cual se da contestación al punto de acuerdo número 50 emitido por esta 60ª legislatura. 2. Oficio y anexo signado por el director de Asuntos Jurídicos de este honorable Congreso del Estado, por el que remite expediente original de la denuncia de juicio político presentada por el ciudadano Miguel Maya Hernández y otros en contra del presidente municipal Marco Antonio Leiva, en la cual obran los originales del acuerdo de cómputo de plazo que da por concluido al término para realizar la ratificación de la denuncia en cuestión sin haber realizado la misma. Punto 3. Oficios y anexos expedidos por las Comisiones Orgánicas de Salud Pública, de Educación, Cultura y Servicios Educativos y de Comunicaciones, Transporte, Vialidad y Tránsito de esta 60ª legislatura, mediante los cuales envían diversos dictámenes en originales
para los efectos conducentes. 4. Oficio y anexo, remitido por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, por el que da respuesta al punto de acuerdo relativo a la condonación del pago por consumo de energía eléctrica a los usuarios afectados por las recientes inundaciones en el estado de Tabasco, expedido por esta 60ª legislatura. Asimismo, hace llegar copias de los oficios suscritos por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, por el que informa que los originales fueron dirigidos a diversas autoridades para sus fines procedentes. 5. Oficio y anexo, signado por el presidente municipal de Jalpa de Méndez, Tabasco, por el que solicita a este honorable Congreso su intervención ante las instancias correspondientes para efectos de sanear el daño ocasionado a la hacienda pública en dicho municipio. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. El trámite que recae a los comunicados que ha dado lectura el diputado prosecretario es el siguiente. En lo relativo al oficio enviado por el director de la Coordinación General de Política Sectorial de la Zagarpa, por el que da contestación al punto de acuerdo número 50 expedido por esta 60ª legislatura, este Congreso se da por enterado, se ordena que dicha documentación se integre a sus expedientes respectivos, asimismo remítase copia a los coordinadores de las fracciones parlamentarias, así como al promovente del punto de acuerdo en mención. Para su conocimiento y efectos, gírese el acuse de recibo respectivo, se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes. En lo concerniente al oficio y anexo remitido por el director de Asuntos Jurídicos de esta honorable Congreso del Estado, por el que hace llegar diversa documentación relacionada con la denuncia del juicio político señalada, así como del acuerdo del cómputo de plazo por el que se da por concluido el término para realizar la ratificación de la denuncia en comento. Esta soberanía se da por enterada y tomando en consideración que la ratificación es un requisito de procedibilidad necesario para la dictaminación correspondiente en términos del artículo 12 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, al no haber sido ratificada la citada denuncia, se ordena su archivo para los efectos legales y administrativos a que haya lugar, se instruye al oficial mayor, realice los trámites correspondientes. En lo concerniente al dictamen enviado por las comisiones orgánicas de Salud Pública, de Educación, Cultura y Servicios Educativos y la de Comunicaciones, Transportes, Vialidad y Tránsito de esta 60ª legislatura, esta Cámara de Diputados se da por enterada y se ordena que dicha documentación quede bajo resguardo en la Oficialía Mayor de este Congreso para que en su momento procesal oportuno se determine la sesión en que será sometidos a la consideración del Pleno. Se instruye al oficial mayor, realice los trámites correspondientes para su debido cumplimiento. En relación al oficio enviado por el titular de la Unidad de Enlace Legislativo de la Secretaría de Gobernación, por el que da contestación al punto de acuerdo número 33, expedido por esta 60ª legislatura, este Congreso se da por enterado, se ordena que dicha documentación se integre a su expediente respectivo, asimismo, remítase copia a los coordinadores de las fracciones parlamentarias, así como al promovente del punto de acuerdo en mención, para su conocimiento y efectos. Por lo que respecta a las copias de los oficios referidos, intégrense a sus expedientes correspondientes para los efectos legales a que haya lugar. Asimismo, gírense los oficios de acuse de recibo respectivos y se instruye al oficial mayor, realice los trámites conducentes. Por último, en lo concerniente a la solicitud remitida por el presidente municipal de Jalpa de Méndez, Tabasco, esta soberanía se da por enterada. Túrnese a la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto para su conocimiento y efectos de conformidad con el artículo 63, fracción quinta del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Asimismo, gírese el acuse de recibo correspondiente, se instruye al oficial mayor, realice los trámites respectivos. El siguiente punto del orden del día es la lectura de iniciativas de leyes o decretos y propuestas de punto de acuerdo, por lo que para el primer caso se le concede el uso de la palabra al diputado Javier Calderón Mena, de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, para que dé lectura a una iniciativa de decreto.
Diputada Marcela de Jesús González García, Presidenta del Congreso del Estado de Tabasco, presente con fundamento en lo dispuesto en los artículos 33, fracción segunda de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 71, 72, fracción segunda y 73 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Tabasco, 74 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, me permito presentar iniciativas de decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversos artículos de la Ley Electoral del Estado de Tabasco al tenor de la siguiente exposición de motivos. Es un hecho conocido que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con fecha 17 de julio de 2009, al resolver la acción de anticonstitucionalidad 2-2009 y su acumulada, declaró la validez e invalidez de diversos artículos de la nueva ley electoral. Ante ello, es importante no solo leer la sentencia en comento, sino también el debate que se dio en la sesión de los ministros de la Corte, de la cual se obtiene que la mayoría estuvo de acuerdo en que los porcentajes que se requieren para formar coaliciones parciales en el actual artículo 109, incisos A y B de la ley electoral, resultan contrarios a la razonabilidad, ilusorios, excesivos, incongruentes con una coalición parcial, desnaturalizado en su naturaleza, y por si esto fuera poco, el ministro presidente asentó: es una clara intención de impulsar una coalición total y desalentar una coalición parcial. Para Acción Nacional esto resulta reprobable. No es posible que, aunque la Suprema Corte reconozca que estos porcentajes son ilusorios, el legislador tabasqueño siga ignorando esta percepción que no es única de los especialistas en derecho, sino también lo es propia al pueblo de Tabasco. Así también, la Suprema Corte reconoce que las legislaturas de los estados, si bien pueden legislar en materia electoral en su jurisdicción, no menos cierto es que de ninguna manera esto significa que tengan un cheque en blanco, que siempre debe prevalecer el respeto a la democracia y participación de los individuos. Se debe tener presente que los partidos políticos son el medio para promover la participación del pueblo en la vida democrática, que contribuyen a la integración de la representación nacional y que hacen posible el acceso a los ciudadanos al ejercicio del poder político público. Razón de ello es que Acción Nacional propone que los porcentajes para las coaliciones parciales para elegir presidentes municipales y regidores por el principio de mayoría relativa pasen de cuando menos 12 y hasta 16 planillas a cuando menos una hasta 16 planillas, y para diputados por el mismo principio pasen de cuando menos 14 y hasta 20 fórmulas, y de una hasta 20 fórmulas de candidatos en igual número de distritos. Asimismo, para Acción Nacional también es importante vigilar todo el proceso electoral, no solamente en el que se integra en la actual legislación, sino vigilar el proceso desde selección de integrantes de los consejos distritales y municipales, proceso de insaculación, selección y capacitación de integrantes de mesas de casillas, proceso de selección, distribución, entrega y recolección de material electoral hasta la verificación del estado físico, así como sus instalaciones de acopio y resguardo. Esto se hará a través de los observadores electorales, quienes podrán no solo observar, sino también formular escritos de observaciones, los cuales serán vinculantes a la hora de declarar válido el escrutinio y cómputo de los votos. Por otra parte, en los estados en que se celebran elecciones a cargo de elección popular homologados al período federal, se ha incrementado la participación de los ciudadanos hasta un 15%. Tal es el caso de Campeche, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Jalisco, Morelos,
Nuevo León, Querétaro, San Luis Potosí y Sonora, con independencia de que esto significa un ahorro en los gastos de papelería, propaganda, precampañas, campañas y desgaste ciudadano ante la competencia política. Razones todas por las cuales también se propone que los comicios locales se celebren a la par de las elecciones federales. Otra de las reformas es la referente a la actual integración de los ayuntamientos, en el cual se deberá de componer por un presidente municipal, 1 o 2 síndicos de hacienda, según la cantidad de habitantes, 6 regidores de mayoría relativa y demás regidores electos según el principio de representación proporcional. Esto al tenor de que es necesario que las formas de tomar decisiones en el seno de los ayuntamientos sea modificada con la finalidad de que la pluralidad sea garante de la representación de diversos grupos políticos y sociales. Además, se propone modificar el artículo 22 de la ley para que la asignación de diputados de representación proporcional sea la que resulte de aplicar los elementos del cociente natural y el resto mayor, entendiéndose por cociente natural el resultado de dividir la votación estatal emitida entre el punto resto mayor, el número de votos equivalente al 3% de la votación estatal y el resto mayor, el remanente más alto entre los restos de las votaciones de cada partido político. Una vez hecha la distribución de diputados mediante el cociente natural, el resto mayor se utilizará cuando aún hubiese diputaciones por distribuir. Estas y otras propuestas marcan el sentir y la necesidad que tiene Acción Nacional de que las cosas en Tabasco cambien, que el Estado no siga transformándose para el beneficio de pocos y en perjuicio de muchos. Es necesario entrar al tema con la debida responsabilidad y objetividad que requiere Tabasco. Es necesario legislar para permitir que la democracia sea la que triunfe en las urnas y no los intereses del gobierno. Ante tales circunstancias, presento como integrante de la fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional, decreto que reforma, adiciona y deroga la ley electoral para quedar de la siguiente manera. Transitorios. Primero, el presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación. Segundo, se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan al presente decreto. Tercero, el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana deberá de implementar las medidas y mecanismos suficientes para garantizar la participación eficaz y eficiente de los observadores electorales en el proceso electoral 2012. Atentamente, diputado Javier Calderón Mena, fracción parlamentaria del Partido Acción Nacional de la 60ª legislatura del Honorable Congreso del Estado de Tabasco. Es cuanto, señora diputada presidenta. La iniciativa presentada por el diputado Javier Calderón Mena se turna a las comisiones orgánicas. Gracias, diputado. Se turna a las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Asuntos Electorales para que de manera unida procedan a su estudio, análisis y emisión del acuerdo o dictamen que en derecho corresponda, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 62 y 63, fracción segunda, inciso H y tercera, inciso A, del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado. Se instruye al oficial mayor realice los trámites conducentes. A continuación, se procede a la lectura, discusión y aprobación en su caso de un dictamen emitido de manera unida por las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto, por el que se reforman los artículos 41, fracción séptima del artículo 51 y los párrafos segundo y quinto de la fracción sexta del artículo 65, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por lo que en cumplimiento a los dispuestos en los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito al diputado secretario se sirva a dar lectura al dictamen mencionado.
Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentada. En votación ordinaria se somete a consideración de esa soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentada. Quienes estén por la afirmativa, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Diputada Presidenta, ha sido aprobada la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen con 23 votos a favor, 0 votos en contra y 9 abstenciones. Toda vez que el dictamen se ha dispensado en su lectura previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a su discusión primero en lo general y posteriormente en lo particular, por constar de más de un artículo. Se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen en lo general, se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es en contra o a favor. En virtud de que ningún diputado se anotó en contra, se han anotado para impugnar diversos artículos del dictamen. No, a ver. Se han anotado para hacer uso de la palabra en contra de dictamen en lo general la ciudadana diputada Lorena Borregar de los Santos. Para razonar su voto en contra del dictamen en lo general, se le concede el uso de la palabra a la diputada Lorena Borregar de los Santos. Hasta por 15 minutos. Con su permiso, diputada presidenta, compañeras y compañeros diputados, me es penoso subir a esta tribuna el día de hoy para tratar el tema que voy a tratar. Y digo que me es penoso porque la actividad parlamentaria requiere de responsabilidad, de tiempo y de conocimiento para desempeñar correctamente la función de legislar y fiscalizar que los ciudadanos depositaron en nosotros. Esto solamente lo podemos hacer si contamos con los elementos que nos permitan tener una visión clara de qué es lo que vamos a votar. He solicitado el uso de la palabra argumentando votar en contra. Por cuestiones de procedimiento, lo solicité así, no porque yo vaya a votar en contra, sino porque me voy a abstener. El reglamento, la ley orgánica, no considera el uso de la palabra cuando uno se va a abstener. Y el sentido de mi abstención no es porque yo esté en contra del dictamen o a favor del dictamen. Simple y sencillamente, a mí, como diputada de la 60 legislatura, no sé al resto de los diputados, no se me entregó la información como debió haberse hecho para que yo tomara la decisión que en consecuencia corresponde. Yo creo que debemos de ser serios. El destino, el presente y el futuro de Tabasco ameritan de una actitud responsable y seria. Me parece que los dos dictámenes son sumamente importantes y trascendentes para la actividad económica, política y social del Estado. Pero también me parece que quienes desempeñamos este cargo los debemos hacer con suma responsabilidad. Por eso es, diputada presidenta, señores coordinadores,
que el reglamento, la ley orgánica, lo señalé en esta tribuna, en la sesión pasada, cuando platicaba con todos ustedes la necesidad de reformar nuestra norma interna por todas las deficiencias que tiene, y en el caso particularmente de los dictámenes, donde se establece que los dictámenes se circularán con 24 horas de anticipación. No lo sé si esto se hizo con el resto de las bancadas. En mi caso particular, yo no recibí el dictamen. Y debo decirles también que he revisado a vuelo de pájaro, como se dice, el dictamen que hace un momento me acaban de entregar, y me parece que hay cosas que son rescatables y que son importantes. Yo solicitaría a la presidenta de la mesa directiva, instruya a la Secretaría para que lea el artículo 14 y el artículo 16 de la Constitución General de la República, que habla sobre las formalidades esenciales de procedimientos en esta materia. Entonces, diputada presidenta, solicito respetuosamente se instruya a la Secretaría de la mesa directiva para que se lea el artículo 14 y el artículo 16 de la Constitución General de la República. Mientras no llega la Constitución, se integra a los trabajos legislativos el diputado Jesús Selván García. A ver, se le pide al secretario de la mesa directiva que lea el artículo 14 y 16 constitucional. Así es, diputada presidenta. De la Constitución General de la República, no de la Constitución del Estado de Tabasco. Artículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna. Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derecho, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales de procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. En los juicios de orden criminal queda prohibido imponer por simple analogía y aún por mayoría de razón pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de esa se fundará en los principios generales de derecho. Artículo 16. Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, rectificación y cancelación de los mismos, así como a manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito.
sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indicado lo cometió o participó en su comisión. No, todavía. A ver, permítame, presidente, nada más ver hasta dónde termina, que no vaya a confundir. ¿Sigue? ¿Acá sigue? ¿A dónde termina? Es que están las hojas. Acá. Continúo, diputada presidenta. La autoridad que ejecute una orden judicial de aprehensión deberá poner al inculpado a disposición del juez sin dilación alguna y bajo su más estricta responsabilidad. La contravención a lo anterior será sancionado por la ley penal. Cualquier persona puede detener al indiciado en el momento en que esté cometiendo un delito o inmediatamente después de haberlo cometido, poniéndolo sin demora a disposición de la autoridad más cercana y ésta con la misma prontitud a la del Ministerio Público. Existirá un registro inmediato de la detención. Solo en casos urgentes, cuando se trate de delito grave así calificado por la ley y ante riesgo fundado de que el indiciado pueda sustraerse a la acción de la justicia, siempre y cuando no se pueda ocurrir ante la autoridad judicial por razón de la hora, lugar o circunstancia, el Ministerio Público podrá, bajo su responsabilidad, ordenar su detención, fundando y expresando los indicios que motiven su proceder. En caso de urgencia o flagrancia, el juez que reciba la consignación del detenido deberá inmediatamente ratificar la detención o decretar la libertad con las reservas de ley. La autoridad judicial, a petición del Ministerio Público y tratándose de delitos de delincuencia organizada, podrá decretar el arraigo de una persona con las modalidades de lugar y tiempo que la ley señale, sin que pueda exceder de 40 días, siempre que sea necesario para el éxito de la investigación, la protección de personas o bienes jurídicos o cuando exista riesgo fundado de que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia. Este plazo podrá prorrogarse siempre y cuando el Ministerio Público acredite que subsisten las causas que dieron origen. En todo caso, la duración total del arraigo no podrá exceder los 80 días. Por delincuencia organizada se entiende una organización de hecho de 3 o más personas para cometer delitos en forma permanente o reiterada en los términos de la ley de la materia. Ningún indiciado podrá ser detenido por el Ministerio Público por más de 48 horas, plazo en que deberá ordenarse su libertad o ponerse a la disposición de la autoridad judicial. Este plazo podrá duplicarse en aquellos casos que la ley prevea como delincuencia organizada. Todo abuso a lo anteriormente dispuesto será sancionado por la ley penal. En toda orden de cateo que solo la autoridad judicial podrá expedir, a solicitud del Ministerio Público, se expresará el lugar que ha de inspeccionarse, las personas que hayan de aprehenderse y los objetos que se buscan, a lo que únicamente debe limitarse la diligencia levantándose al concluirla un acta circunstanciada en presencia de 2 testigos propuestos por el ocupante del lugar cateado o en su ausencia o negativa por la autoridad que practique la diligencia. Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad. Le pregunto a ver, la en ese párrafo específicamente. Las comunicaciones privadas son inviolables. La ley sancionará penalmente cualquier acto que atente contra la libertad y privacidad de las mismas, excepto cuando sean aportadas de forma voluntaria por alguno de los particulares que participen en ellas. El juez valorará el alcance de estas siempre y cuando contengan información relacionada con la comisión de un delito. En ningún caso se admitirán comunicaciones que violen el deber de confidencialidad que establezca la ley. Cumplida su encomienda, diputada presidenta. Gracias, diputada presidenta. El sentido de solicitar la lectura del artículo 14 y 16 es precisamente en los párrafos específicamente donde la Constitución es muy clara al hablar de las formalidades esenciales de procedimientos. En el caso que hoy nos ocupa, es precisamente esa la razón que me ha llevado a pedir la palabra y subir a esta tribuna. Creo que no podemos seguir violando los procedimientos aún cuando el reglamento indica que son los coordinadores de las bancadas los que se les tiene que entregar los dictámenes con 24 horas de antelación. No se puede violar un precepto privando a cada uno de los legisladores de la información elemental para desempeñar correctamente el cargo
que los ciudadanos nos confirieron. Es cuanto, diputada presidenta. En razón de lo anterior, voy a abstenerme de votar a favor o en contra de cualquier dictamen por lo antes expuesto, de no contar con la información que se requiere. Eso de ninguna manera es que esté a favor o en contra. Insisto, no hubo el tiempo suficiente para que se nos entregara la información y cada uno de nosotros pudiera votar en consecuencia. Y solicito también, diputada presidenta, que esto se incluya en el acta y en el diario de los debates que debiera tener esta Cámara. Es cuanto, diputada presidenta. Una vez que se han desahogado las listas a favor y en contra del dictamen en lo general, de acuerdo con lo establecido en el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 88 del Reglamento Interior, solicito al diputado secretario preguntar en votación ordinaria si el mismo está suficientemente discutido. En votación ordinaria se pregunta si el dictamen en lo general está suficientemente discutido. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Espérame todavía. Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. ¿Sí? 8, 22. Informo a la presidencia que el dictamen en lo general ha sido suficientemente discutido con 22 votos a favor, 0 votos en contra y 8 abstenciones. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 98 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara suficientemente discutido el dictamen en lo general, por lo que antes de proceder a su votación, solicito a las diputadas y diputados que deseen reservar algún artículo en lo particular, se anoten ante esta presidencia dando a conocer el o los artículos que deseen impugnar. Se han anotado para impugnar diversos artículos del dictamen, en lo particular el ciudadano diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente, y el artículo que desea impugnar es el artículo 5º transitorio del decreto. Solicito al diputado secretario que en votación nominal someta el dictamen en lo general con las reservas previamente citadas a la consideración de esta soberanía, informando a esta presidencia el resultado de la votación. En votación nominal se somete el dictamen en lo general con las reservas previamente citadas a la consideración de esa soberanía, por lo que iniciaremos con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Borregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorquez Javier Claudio Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando.
Yergo Asmitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateo Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín, a favor. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Diputada Presidenta, el dictamen en lo general, con las reservas previamente citadas, ha sido aprobado con 25 votos a favor, 5 votos en contra y 2 abstenciones. Ella me informó. En virtud de que se han apartado el artículo 5º transitorio del dictamen en discusión para su impugnación, conforme a lo previsto en el artículo 100 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, los artículos restantes del dictamen se reservan para votarlos en un solo acto después de la discusión de los impugnados, por lo que procederemos a la discusión del dictamen en lo particular en orden ascendente por artículo del menor al mayor. Se le concede el uso de la palabra al diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente para que exponga los motivos y argumentos de su impugnación al artículo 5º transitorio del dictamen. Con el permiso de la mesa directiva, me daré lectura al artículo 5º transitorio textualmente. Expídase las reformas y adiciones a las leyes secundarias que así lo requieran para hacerlas acorde a las disposiciones contenidas en el presente decreto. Se propone el artículo 5º transitorio que debe decir: expídase las reformas y adiciones a las leyes secundarias que así lo requieran para hacerlas acordes a las disposiciones contenidas en el presente decreto, a más tardar el 31 de diciembre del 2012. Se propone esta adición para que se dé cumplimiento en tiempo y forma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, que establece que estas reformas deberán aplicarse para el presupuesto de egresos en el 2013 y no nos corran las prisas como ocurre en la actualidad para los tabuladores de salarios. Solamente es prevenir que pongamos un plazo, no lo tiene la ley, y no estemos con tiempos indefinidos y no se llegue a buen puerto esta reforma. ¿Es cuánto, señora Presidenta? Toda vez que se ha presentado una propuesta de modificación al dictamen en su artículo 5º transitorio de conformidad con el artículo 91 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, solicito al diputado secretario se sirva a asamblea en votación ordinaria. ¿Se pone o no a discusión dicha propuesta? En votación ordinaria se pregunta al Pleno si se pone a discusión la propuesta de modificación que ha mencionado el diputado presidente. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie.
Quienes estén en contra, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la presidencia que el Pleno no aprobó que la propuesta de modificación al artículo 5º transitorio del dictamen se ponga a discusión. Con fundamento en el artículo 91 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, se tiene por desechada la propuesta formulada por el diputado Juan Francisco Cáceres de la Fuente. Una vez que se han desahogado las listas de los oradores, solicito al diputado secretario pregunte esta soberanía en votación ordinaria si el artículo 5º transitorio del dictamen está suficientemente discutido. En votación ordinaria se pregunta a la soberanía si está suficientemente discutido el artículo 5º transitorio del dictamen. Quienes así lo consideren, favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes consideren que aún no ha sido suficientemente discutido, solicito lo manifiesten poniéndose de pie. Informo a la presidencia que el artículo 5º transitorio del dictamen ha sido suficientemente discutido con 19 votos a favor, 3 votos en contra y 10 abstenciones. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 99 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, se declara suficientemente discutido el artículo 5º transitorio del dictamen, por lo que procederemos a su votación. Solicito al diputado secretario que en votación nominal someta el artículo 5º transitorio del dictamen a la consideración de esta soberanía. En votación nominal se somete el artículo 5º transitorio del dictamen a la consideración de esta soberanía, por lo que iniciaremos la votación con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador. Sí. Barrada Ruiz Bernardo. Berregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorquez Javier Claudio Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. El quinto. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yerguas Mitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe.
Manzano Rosas Julio Alonso. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateo Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somillera Pulido Agustín, a favor. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Diputada Presidenta, el artículo 5º transitorio del dictamen sí ha sido aprobado con 20 votos a favor, 10 votos en contra y 2 abstenciones. Se declara aprobado el artículo 5º transitorio del dictamen. Solicito al diputado secretario que en votación nominal someta todo el articulado del dictamen, en lo particular a la consideración de esta soberanía. En votación nominal se somete todo el articulado del dictamen, en lo particular a la consideración de esa soberanía, por lo que iniciaremos con la siguiente lista. Aquino Mena Cristian Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. En contra. Perdón, diputado. Berregar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual. Bojorques Javier Guardia Claudio Elizabeth. Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Perdón, diputado, ¿me repite su voto? Calderón Mena Javier. Castillo Moa Oscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Fernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Selván García Jesús. Somellera Pulido Agustín, a favor. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto.
Se vota 3 veces la modificación. Es que aquí viene, ¿no? Todavía en el de la totalidad de sus artículos de la página aquí. A ver. Dámelo. Por eso, pero entonces esta votación. Diputada Presidenta, todo el articulado del dictamen en lo particular ha sido aprobado con 23 votos a favor, 7 votos en contra y 2 abstenciones. En votación nominal se somete el dictamen en lo general, en la unión de la totalidad de sus artículos, en lo particular, a la consideración de esta soberanía, por lo que… Perdón. Estoy diciendo tu parte. Por eso, ¿pero dónde? Pero ese es tuyo. Ese es tuyo, ¿cuál es el mío? Es lo que le digo a René. ¿Cuál es? Acá está. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 101 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 90 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado de Tabasco, al no haberse… Solicito, guarden silencio por favor, ¿sí? Y comportémonos. Solicito al diputado secretario que someta en votación nominal el dictamen en lo general, en la unión de la totalidad de sus artículos en lo particular. Es que votamos la parte de lo particular. En votación nominal se somete el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos, en lo particular, a la consideración de esa soberanía, por lo que iniciaremos con la siguiente lista. Aquino Mena, 15 El Salvador. Barrada Ruiz Bernardo. Berbegar de los Santos Lorena. Beltrán Tenorio Armando. Bellicia Rosique Pascual.
Cáceres de la Fuente Juan Francisco. Calderón Mena Javier. Castillo Moa Óscar. Ceballos Ábalos Andrés. De la Cruz Alcudia Carlos M. De la Cruz Pozo Alberto. Domínguez Sánchez Lucila. Espinosa May José Dolores. Gómez Asensio Fernando Enrique. González García Marcela de Jesús. González Jesús. Hernández Córdoba Jaime. Izquierdo Bustamante Alfonso Rolando. Yeruas Mitia Elda María. Madrigal Hernández Luis Felipe. Martínez Pérez Juan José. Méndez Denis Lorena. Moeno Piñera Miguel Ángel. Morales Mateos Hernando. Ocaña Becerra José Carlos. Peralta Fósil Juan José. Pérez Alterio Ramos. Piñera Fernández Aurora. Somellera Pulido Agustín, a favor. Ulín Barjao Manuel Antonio. Valenzuela Pernas Fernando. Villegas Zapata Humberto. Ahí sí. No hubo ninguna abstención, ¿no? Así que diga que en lo general y en lo particular ha sido aprobado con 24 votos. Diputada Presidenta, el dictamen en lo general, en unión de la totalidad de sus artículos, en lo particular, ha sido aprobado con 24 votos a favor, 8 votos en contra y 0 abstenciones. Habiendo sido aprobado en lo general y en lo particular de conformidad con las disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias aplicables, se declara aprobado el dictamen emitido de manera unida por las comisiones orgánicas de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Hacienda y Presupuesto, por el que se reforman los artículos 41, fracción séptima del artículo 51 y los párrafos segundo y quinto de la fracción sexta del artículo 65, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tabasco, por lo que en términos del artículo 83 de la Constitución Política Local, remítase mediante oficio copia del referido dictamen a los 17 ayuntamientos del Estado, para que dentro de los 15 días naturales siguientes a su legal recepción del expediente y la notificación respectiva, emitan su voto y lo envíen a este honorable Congreso para realizar el cómputo conducente y se proceda, en su caso, a emitir la declaratoria correspondiente de haber sido aprobado el dictamen citado. En caso de omisión a esta disposición por parte de algún ayuntamiento, su voto se tendrá por aprobatorio para los efectos legales correspondientes. Se instruye al oficial mayor realice los trámites respectivos para su debido cumplimiento. A continuación, se procede a la lectura, discusión y aprobación, en su caso, de un dictamen emitido por la Comisión Orgánica de Hacienda y Presupuesto relativo al Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal del año 2011, por lo que en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 85 y 89 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, solicito al diputado prosecretario se sirva a dar lectura al dictamen mencionado. Solicito al diputado secretario que en votación ordinaria someta a consideración de la Asamblea la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentada.
En votación ordinaria se somete a consideración de esa soberanía la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen presentada. Quienes estén por la afirmativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. Quienes estén por la negativa, a favor de manifestarlo poniéndose de pie. No se sentó. ¿Se paró o se sentó? Sí, se paró. Diputado Cáceres, ¿sí se paró en contra? Ah, bueno. Se quedó parado. Diputada Presidenta, ha sido aprobada la propuesta de dispensa a la lectura del dictamen con 23 votos a favor, 0 votos en contra y 9 abstenciones. Lorena César. Sí, Lorena. Ya. Toda vez que el dictamen sea dispensado en su lectura previo a su aprobación de conformidad con los artículos 90 y 92 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado, se procederá a su discusión primero en lo general y posteriormente en lo particular, por constar de más de un artículo. Se solicita a las compañeras y compañeros diputados que deseen intervenir en la discusión del dictamen en lo general, se anoten ante esta presidencia, dando a conocer si es en contra o es a favor. 5. A ver, es Va primero Martínez. Juan José Martínez. Luego Peralta. Cáceres. Anótalos todos. Peralta, Cáceres. Juan Francisco Alberto de la Cruz. Sí, Alberto de la Cruz Pozo, Pascual Bellicia Rosique. Y a favor Alterio también, ¿no? también Alterio. Cáceres, Alberto de la Cruz Pozo, Alterio Ramos. ¿Quién más de Cáceres? Es el otro ya. Fernando, por favor. Calderón Mena también. No, Calderón Mena no. Alterio Ramos. Valenzuela va a favor. Pero Fernando Morales, por favor. También tú, Fernando, tú. Por favor. No. Valenzuela. ¿Quién? Fernando Morales y No es Valenzuela. No, Valenzuela. Pero a favor, Valenzuela va a favor. Sí. Bueno, Juan José Martínez. Sea la palabra Juan José Martínez. Bueno, lo leemos. Una tarjetita. Una tarjetita para que no. Sí, gracias. Contra. Es. Agua, corazón, lo tengo aquí abajo. Lo voy a anotar para que lo. Es que resbala. Se han anotado para hacer uso de la palabra en contra del dictamen en lo general los ciudadanos diputados Juan José Martínez Pérez, Pascual Bellicia Rosique, Juan José Peralta Fósil, Juan Francisco Cáceres de la Fuente, Alberto de la Cruz Pozo, Alterio Ramos Pérez Pérez.
y a favor el diputado Fernando Valenzuela Pernas. Sí, ya lo sé. Para razonar su voto en contra del dictamen, en lo general se le concede el uso de la palabra al diputado Juan José Martínez Pérez. Hasta por 15 minutos. Con su permiso, diputada presidente, diputadas, diputados, medios de comunicación, público en general. Vengo a expresar la posición de la fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática con relación a la aprobación del decreto del presupuesto de egresos del Estado para el ejercicio del año fiscal de 2010. La postura que emitimos trasciende el rechazo a las cifras y a la estructura de programas que contiene el proyecto enviado por el Ejecutivo, que en general no admite modificaciones ni evaluaciones de fondo para juzgar la eficacia social de la aplicación del gasto público anual. Queremos llamar la atención sobre la pérdida de sustancia democrática del proceso de formulación, ejecución, control y fiscalización de la hacienda pública estatal y sobre la ausencia de una efectiva capacidad de evaluación sobre los resultados de las acciones y programas de gobierno en términos de mejoría de bienestar social. Se trata de un posicionamiento de crítica a la visión que conduce el Poder Ejecutivo en el ejercicio del presupuesto público, el cual, a pesar del entorno de pobreza, recesión y falta de competitividad, se sigue utilizando bajo un enfoque asistencialista dirigido a apilar el efecto de contingencias naturales y centrado sobre todo en el gasto corriente y en el pago de compromisos financieros, en vez de destinarse al gasto de inversión y a la creación de infraestructura para reactivar y dinamizar nuestra economía. No puede ser de otra manera cuando advertimos no solo el desfase tan severo de nuestros ordenamientos legales en materia de planeación y fiscalización presupuestaria, en comparación con los que están vigentes en el ámbito de la Federación y en otros estados, sino también cuando vemos la distancia entre la letra que dispone el Estado de Derecho en nuestra entidad y la real observancia de la ley. En la arena presupuestaria, para comenzar, hay una separación entre las facultades del Legislativo del Estado como representante de la soberanía popular y el reconocimiento político de sus atribuciones para modificar el proyecto de presupuesto emitido por el Ejecutivo, que mucho se liga con la tradición autoritaria de los gobiernos de partido dominante en el sureste del país, en aquellos en donde se ha impedido la alternancia en el poder. Aunque bajo una interpretación de fondo, el Congreso del Estado sí puede introducir cambios de manera racional y objetiva a los montos y objetivos del presupuesto. En los hechos se tiene a negar no solo por falta de cultura política, sino también por temor a la supervisión del legislativo y de comprensión al sentido moderno de los principios de corresponsabilidad y colaboración entre poderes que son necesarios para un efectivo funcionamiento democrático del Estado constitucional. En principio, la representación de los intereses de los ciudadanos como destinatarios del presupuesto a través de las políticas y programas del gobierno tiene expresión en el Poder Legislativo y por ello en México, desde julio de 2004, se aprobó una reforma a la fracción 4 del artículo 74 de la Constitución de la República para otorgar de forma expresa a la Cámara de Diputados la facultad de, y en su caso, reza la disposición modificar el proyecto del Ejecutivo Federal. Precisamente desde 1997, una vez que la pluralidad política que mandató el electorado nacional hizo perder a cualquier partido la mayoría absoluta, se convirtió en práctica común que la Cámara Baja ejerciera atribuciones de rectificar o de redefinir el proyecto presupuestario, hecho que bajo el principio de negociación y diálogo entre poderes habían aceptado los titulares de la Presidencia de la República, sin objeciones, salvo Vicente Fox Quesada, que interpuso su derecho a veto sobre el proyecto modificado que dio lugar a una controversia constitucional, la 109/2004, en que la Corte reconoció al Ejecutivo su facultad de presentar observaciones a los cambios introducidos por el Legislativo.
Desde entonces, se han venido autorizando modificaciones al proyecto del Ejecutivo bajo principios de racionalidad y responsabilidad, hasta por una razón que en ningún año ha significado más del 10% del total de los egresos. Lo más importante en términos del régimen político es que, tomando como base esa moderna constitucionalidad, 6 estados del país introdujeron ya en sus constituciones esa misma atribución a favor de sus legislativos: Baja California Sur, Durango, Nayarit, Querétaro, Sonora y Tlaxcala. Pero además, en el orden federal, desde marzo de 2006, rige la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, que fue producto de una deliberación pública conducida por la máxima casa de estudios, la UNAM, que estableció principios y mecanismos modernos que tienden a asegurar una mayor eficacia, eficiencia, racionalidad, transparencia y rendición de cuentas en el ejercicio del gasto público. Comparando la legislación presupuestaria y contable de Tabasco con dicho marco jurídico, se detecta el enorme rezago en el control democrático de la hacienda pública local, ya que en nuestra entidad no se aplican los principios de la responsabilidad hacendaria en virtud de la opacidad en el ejercicio, comprobación y sanción de los presuntos desvíos e incumplimientos, y por la falta de instrumentación de un sistema de evaluación del desempeño que sube efectivamente el alcance y eficacia sobre el gasto social. Por cierto, que dicho sistema de evaluación del desempeño, por mandato de la reforma aprobada en mayo de 2008 al artículo 134 de la Constitución de la República, debe ser efectuada por un órgano autónomo del Ejecutivo, porque este poder no puede ser juez y parte de su propio examen e incurrir en la protección de sus omisiones y errores. Mientras que dicha ley federal reúne en un solo cuerpo todas las disposiciones en materia de responsabilidad presupuestal y financiera, y sienta las bases de una efectiva evaluación, fiscalización, transparencia y rendición de cuentas. En contraste, en nuestra entidad, la Ley de Planeación y la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, que datan de los años 1983 y 2000, respectivamente, ni por asomo consideramos en sus textos normativos los modernos principios presupuestarios. Mucho menos en la Ley de Fiscalización Superior del Estado se considera como entes fiscalizables a los fideicomisos públicos, como si estos, en la Ley Federal de Presupuestos y Responsabilidad Hacendaria, así como en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, fideicomisos que, por cierto, se encuentran en la mesa de debate actual en virtud de la renuencia política para abrir su administración a la supervisión, como es el caso del Fondo Empresarial de Tabasco. Y mientras que en el ámbito federal y en otros estados con sistemas de evaluación del gasto y con rangos más altos de competitividad regional, discuten cómo llegar a la eficacia social de la eficiencia económica, es decir, a la comprobación de los resultados del ejercicio presupuestal en los indicadores del bienestar social, una vez que se ha cumplido con la correcta ejecución del gasto. En Tabasco, aún nos hallamos subidos en el debate sobre cómo lograr la eficiencia de aplicación del presupuesto y evitar los subejercicios, la duplicidad, los desvíos y la impunidad. Es decir, estamos en la etapa premoderna de la fiscalización democrática de las finanzas públicas, y no solamente no juzgamos de manera objetiva e imparcial si alcanzamos a los objetivos plasmados de los presupuestos anuales, sino que tampoco deliberamos sobre los elementos de razonamiento, cálculo e información que están detrás de la formulación de acciones que el gobierno considera idóneas para alcanzar las metas necesarias para satisfacer las necesidades vitales de la población. Y esta falta de disposición por la transparencia y la colaboración con el legislativo habla de la creencia dominante en el Ejecutivo y en la mayoría priista de que no es necesario medir para controlar y de que no es conveniente la supervisión para mejorar y depurar. Dicen las modernas doctrinas constitucionales y fiscalización que el poder que no se controla se corrompe, así como el gasto que no se mide no se controla ni produce. En el fondo, lo que está a debate en Tabasco, tanto en materia de vigencia de la constitucionalidad y del control democrático del poder y del gasto público, es que a pesar de tantas leyes, reglamentos, así como de recursos que recibe la entidad de la Federación, los ciudadanos no perciben que el Estado de Derecho se expresa en términos reales en una mejoría de sus niveles de bienestar, así como en una mayor confianza en poder alcanzar un futuro más deseable. Compañeras, diputadas y diputados, el presupuesto que se aprueba, de un total de 31.902 millones de pesos, independientemente de sus particularidades que no pueden ser modificadas, debe ser exigible en términos de responsabilidad constitucional y legal para su cumplimiento en beneficio de la sociedad. Aún cuando en el posicionamiento de nuestro grupo parlamentario es en contra, reitero, la postura obedece a la falta de voluntad democrática del Ejecutivo para someterlo a una real evaluación, transparencia y rendición de cuentas.
Ello no cancela nuestro derecho como diputados para participar de forma ordinaria en la supervisión y fiscalización de su ejercicio a través de las comisiones legislativas, así como en la supervisión del proceso anual de integración y supervisión de las cuentas públicas. Lo haremos con máximo sentido de responsabilidad, oportunidad y objetividad en el debate parlamentario. Por lo pronto, solo subrayamos la incongruencia y el rezago de nuestro marco normativo en la materia y nos sumamos al llamado que han hecho diputados de la mayoría priista de acordar una agenda de reformas de fondo a la legislación en materia de presupuestaria, financiera y contable, que tienda hacia los principios modernos de la evaluación del gasto, la responsabilidad hacendaria, la eficacia social del presupuesto y una efectiva rendición de cuentas que acepte la voz de la sociedad y la academia del Estado. Y para finalizar, reiteramos nuestra exigencia hacia el titular del Ejecutivo para que cumpla sin contratiempos con un ejercicio honesto, eficaz y eficiente y transparente del gasto público, que se refleja en una efectiva mejoría de las condiciones de vida de la población, que abata la pobreza, la falta de certidumbre y que honre con resultados los recursos que la Federación transfiere con responsabilidad hacia la hacienda pública local. Es cuanto, diputada Presidente. Fracción parlamentaria del Partido de la Revolución Democrática. Para razonar su voto a favor, se le concede al diputado Fernando Valenzuela Perna, por 15 minutos. Uno. 14 minutos. Empieza el conteo, por favor, diputado presidente. Muchas gracias, diputado. He solicitado el uso de la voz nada más para fijar una posición como integrante de la Comisión de Hacienda, como diputado integrante de esta 60ª legislatura, como diputado de la fracción parlamentaria del PRI. Al inicio del año legislativo, asumimos el compromiso en esta legislatura de construir un presupuesto de egresos con una visión al desarrollo económico, con una visión al desarrollo social, y planteamos como un enorme compromiso. En la parte económica teníamos que hacer un esfuerzo y que habían temas de enorme complejidad que habíamos que afrontar. En su momento llevamos a cabo la reforma hacendaria a través del impuesto sobre la nómina y la reforma de la ley de Hacienda del Estado, que en la lectura de la ley de ingresos del Estado de la sesión anterior dimos cuenta de un estimado de 902 millones de pesos, a diferencia de los 260 millones del 2010, considerando en esos 900 el 3% compensatorio de los municipios y la parte proporcional de los poderes, que tendrá una incidencia importantísima en el fondo empresarial, que fue un tema que muchos nos animó en la Comisión de Hacienda y en las comisiones respectivas de Fomento Económico. El tema de desarrollo económico siguió siendo un tema de mucho interés para nosotros, desde el impulso a la Ley de Fomento Económico y toda aquella normatividad que diera sustento a un presupuesto de egresos al que teníamos que apostarle. Nos falta todavía bastante por hacer, pero no podemos negar que hay un paso importante para el 2011 en materia de desarrollo económico, si consideramos que hay un 45.1 en la tabla publicada en la página 21 del anexo del dictamen del presupuesto de egresos, que dice que la Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca, SEDAFOP, tendrá un incremento del 45.1%, pasando del 2010 de 414.8 millones de pesos a 601.9 millones de pesos, en lo que habremos de considerar la coinversión con recurso federal también, con los fondos, los programas federales, que para efectos de indicadores sabemos nosotros que en ramo 33 vienen precisamente fijados. La Secretaría de Desarrollo Económico de 135.9 millones con un crecimiento
de casi el 100% para llegar al 264.3 millones de pesos. La Secretaría de Turismo del 42.1 con un crecimiento de 29.9%, casi el 30 con 54.7. Y la Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas con un crecimiento de 282.2%, casi el 300% del presupuesto aprobado del 2010, que es en el orden de 142.3, para ejercer en el 2011 543.7. Y finalmente, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con un crecimiento del 14.3% para pasar de los 249.7 aprobado en el 2010 a 285.5. Estamos hablando de dependencias propias del sector económico. SEDAFOP, Desarrollo Económico, desde la visión sustentable Semarnat con un crecimiento del 53.2%, Turismo, Asentamientos y Obras Públicas, la infraestructura terrestre, Comunicaciones y Transporte. Sin lugar a dudas, el reto más grande de esta legislatura es sentar las bases en este renglón del desarrollo económico y asumir los compromisos del renglón del sector social para el próximo año de legislatura. Sin lugar a dudas, habremos de transitar en el diseño y confección de un nuevo formato de presupuesto de egresos, que no es un asunto menor, no es un asunto del cuarto para las 12, que tiene que ir enmarcado con la Ley General de Contabilidad, con la Reforma Federal del 73, fracción 28ª, y con una proyección financiera que no podemos nosotros desatender, tanto contingencias como efecto recaudatorio en la parte de nómina. He pedido el uso de la voz desde el inicio porque las bases para desarrollo económico están aquí, no podemos negarlas. Nos falta por hacer, es cierto, hay en nuestro estado un reto enorme que inicia desde el día de hoy con esta legislatura en la aprobación del presupuesto de egresos, y que no es un asunto nada más, no es un asunto nada más de los empresarios ni del Poder Ejecutivo, sino es un asunto que nos concatena a todos. Aprobar el presupuesto de egresos con elementos que podamos nosotros sustentar el inicio de lo que aquí apostamos en el desarrollo económico es algo que nos puede llenar de enorme satisfacción. No podemos decir con campanas al vuelo que tenemos resuelto el asunto, pero no podemos negar que ese crecimiento no es un asunto menor. Son 282, casi el 300% en materia de infraestructura. Es más del 45% en materia de SEDAFOP, agroindustria, al campo. Es más de 10.500 millones de pesos en coinversión, con programas federales, con sus respectivos indicadores. Nos quedan pendientes estos rubros, pero creo que en este orden venimos cumpliendo. Por eso, compañeros, en materia de reforma económica, el presupuesto de egresos trae un apunte importante. En materia de sectores sociales es donde tenemos que sentarnos. Y en el tema de la discusión de confección del nuevo presupuesto, los invito para que en su momento hagamos la reflexión sobre el segundo transitorio, que creo que hay un avance sustancial para Tabasco y para la relación del legislativo, ejecutivo, de aquí en lo futuro, del presupuesto de egresos. En 1997 el Congreso de la Unión tuvo la experiencia más difícil en la aprobación de un presupuesto de egresos. Se venció el plazo ordinario de hasta el 15 de diciembre, no se lograron los consensos y hasta el 31 de diciembre, escasos minutos de que concluyera el periodo extraordinario, se logró un presupuesto de egresos
con muchas dificultades. Se logró en lo futuro una nueva relación legislativo-ejecutivo. Y el segundo transitorio de este decreto, los invito a la reflexión, creo que es una enorme, pero enorme aportación que esta soberanía hace el día de hoy, sin demérito de la visión económica. Muchas gracias. Para razonar su voto en contra del dictamen en lo... Rectificación de hechos del diputado Juan José Martínez Pérez. Hasta por 5 minutos. No, para aclarar unas cositas. El problema no es el porcentaje de incremento en las secretarías, compañero. El problema que tenemos es de transparencia, de falta de credibilidad ya del pueblo de Tabasco. ¿Cómo es posible que nos digan que van a incrementar en cierto porcentaje el presupuesto del Ejecutivo, si al final de cuentas, en la rendición de cuentas, todo lo ocultan, todo se viene abajo cuando el órgano de fiscalización nos demuestra que hay observaciones y no sucede nada en este Estado? Es lamentable que a pesar de que tenemos un incremento en el Estado y no hubo derrama económica en 3 años, tenemos indicadores que lo demuestran a nivel nacional, que el problema que tenemos en el Estado es muy grande. Y sin embargo nos hablan de porcentajes aquí en incremento, que se ve paulatinamente en dinero, y sin embargo, cuando nosotros solicitamos y pedimos comparecencias de secretarios o pedimos rendición de cuentas, nos las ocultan. No estamos de acuerdo en la fracción parlamentaria del PRD en cómo se utiliza el presupuesto y de que no se nos permita ni siquiera opinar ni modificar porque la ley no lo impide. Es muy claro, no lo podemos hacer. Es venir nada más a votar el presupuesto, venir a decir estamos de acuerdo o estamos en desacuerdo. El pueblo de Tabasco requiere de más, requiere de respeto y que modifiquemos las leyes para que se pueda de alguna manera transparentar los recursos que a todos nos atañe y que de manera, con demostración la tenemos por medio del órgano de fiscalización, se ha demostrado que se incurre en la corrupción. Es cuanto, diputado presidente. Se le concede el uso de la voz para razonar su voto en contra del dictamen en lo general al diputado Pascual Bellicia Rosique. Con su permiso, diputada presidente, compañeros y compañeras diputados, me subo a hablar en contra de la propuesta de presupuesto porque desgraciadamente, como decía atinadamente hace algunos minutos la diputada Borregar, no tenemos un punto intermedio en el que podamos solicitar que se haga una corrección o alguna acotación. Votar en contra esta propuesta de presupuesto, a mi juicio, sería irresponsable, porque tenemos un incremento muy importante del 282% que se dedicará a la creación de infraestructura, un 95% más para apoyo a nuestros productores agropecuarios, un 85% más para apoyo a nuestros productores agropecuarios, un 95% más para el comercio en el Estado, casi el 20% más para seguridad pública, para la cuestión ambiental un 53% más, y también vemos que en algunas áreas de gobierno decrece el presupuesto y eso nos agrada, un 32% menos para la Secretaría de Gobierno, un 25% menos para la Administración de los Recursos, 17% menos para la gobernatura, es decir, se denota que hay el interés en desarrollar en lo económico al Estado después de una tragedia como la que nuevamente vivimos este año. Llegamos a la propuesta de presupuesto del Poder Judicial, donde hay un incremento del 13%, mayor que en el 2010, 42 millones de pesos aproximadamente, en donde a salas y juzgados para adolescentes se le otorgan 7 millones,
a la Tesorería Judicial 136 millones, a la impartición de justicia 515,000 pesos, pero diputados y diputadas, nos encontramos con que la Secretaría, el Poder Judicial también dispone a su solicitud de un presupuesto de 10.5 millones de pesos para desarrollo pecuario. Y por eso pedí la palabra, para hacer una respetuosa solicitud a los integrantes de la comisión dictaminadora, a la presidencia de dicho órgano colegiado particularmente, para que me hagan a favor de aclarar lo relativo al rubro desarrollo pecuario contenido dentro del presupuesto asignado al Poder Judicial por un monto de 10.554.223 pesos, como puede observarse en el anexo 1 del dictamen en discusión, específicamente en su hoja segunda. Mi solicitud se funda en el hecho de que la actividad pecuaria refiere a acciones para la explotación racional de especies animales orientadas a la producción de carne, de leche, de huevo, de miel, de lana y otras de interés zootécnico, pero que no corresponden a las funciones del poder público responsable de impartir justicia en el Estado. Y por lo tanto es necesario que nos expliquen cuáles son las acciones que el Poder Judicial del Estado llevará a cabo en esa materia, cuál es la fundamentación jurídica para que esta soberanía le pudiese aprobar partidas presupuestales en ese sentido de actividades distintas a las que constitucional y legalmente corresponden al Poder Judicial. ¿Cuál fue la fundamentación y motivación que el Pleno del Tribunal Superior de Justicia señaló para justificar la partida presupuestal requerida al presentar su proyecto de presupuesto al Ejecutivo Estatal para su inclusión en el proyecto del Presupuesto General de Egresos del Estado, que será hoy sometido a la aprobación? Yo le pido, diputado presidente de esa comisión, a la comisión dictaminadora, que antes de que llegáramos a la parte de la votación del dictamen pudiesen darnos la aclaración correspondiente. Muchísimas gracias. Voy a pedirle aquí a Fernando Gómez que se siente tantito en mi lugar. Voy a contestarle al diputado Bellicia. Por 5 minutos. Réplica. Va va a contestar. Rectificación de hecho. 1 minuto. Ya pasó 1 minuto. Claro que sí, diputado Bellicia. Antes que nada lo felicito por el profundo conocimiento que tiene usted de los términos pecuarios, y también le quiero agradecer de manera de verdad, muy sincera, que se haya usted dado cuenta y percatado de este error que lamentablemente en la transcripción se hizo. Y es cierto, en vez de decir desarrollo pecuario deberá decir impartición de justicia, sí, y en vez de total de desarrollo pecuario, total de gasto corriente. Gracias por la observación, que lamentablemente transcribimos de manera inadecuada. Espero que eso le satisfaga. Se le concede el uso de la voz al diputado Bellicia hasta por 5 minutos. Gracias, diputada presidente. Yo quiero entonces estar en el entendido que para la aprobación de este dictamen esa parte no irá transcrita a la hora de publicarlo en el diario oficial, ¿verdad? De hecho, voy a decretar un receso de 5 minutos para que nos pongamos de acuerdo en la mecánica de cómo resolver este punto. De acuerdo, Gracias. diputada. Se decreta un receso de 5 minutos.
Si es en los considerandos, pues ni modo, pero si es en algún artículo en específico o rubro, tiene que ser ya en lo particular. Entonces estamos en pedirle que lo haga. Oye, ¿qué hago? Ellos están en el entendido de que sí tenemos que ir. O sea, si son de redacción no afecta, porque no cambiamos. ¿Ya? A ver. Se reanuda la sesión y se continúa con la lista de oradores. Se le concede el uso de la voz para razonar su voto en contra al diputado Juan José Peralta Fósil. Estamos en análisis ahorita. No te apures, todo lo vamos a resolver. Tú tranquilo. No te escuché. ¿Y dónde está mi líder? Comiendo. Comiendo está. No, el comentario de ¿en qué quedamos? Yo digo, él estaba presente, tú estabas presente, él está presente. Por acuerdo de los coordinadores, vamos a desahogar todas las posiciones e intervenciones a favor y en contra. De ahí decretaremos un receso para poder ya resolver las cuestiones que se hayan presentado. Sí, ya. No, oye, no te lo debo, no seas así. Honorable Congreso del Estado, señores representantes de los medios de comunicación, público en general, sin duda hoy 12 de diciembre el pueblo mexicano está de fiesta. Hay un gran regocijo nacional por la fecha en que hoy nos encontramos. Estimo una fecha propicia para tomar acuerdos, para lograr consensos que beneficien a todos los tabasqueños. Se nos hizo llegar a los diputados de esta legislatura un catálogo donde viene por rubros en qué se va a invertir el presupuesto de egresos de los tabasqueños el próximo año, en una franca violación al artículo 18 de la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, que obliga que el presupuesto de egreso debe explicarse a nivel de programas con objetivos y metas muy claras. Pero decía yo que hay el afán de tomar acuerdos el día de hoy. Para tomar acuerdos se requieren dos partes. Yo voy a hacer 3 preguntas que ojalá, y si son respondidas, yo me comprometo a votar a favor del presupuesto de egresos. Hay el afán de tomar acuerdos. Por ejemplo, yo le preguntaría al diputado Alfonso Izquierdo, ¿hay en la página 9 del catálogo en
en el rubro de definición y administración de la política para la infraestructura, es decir, en SAOP, lo que va a ser la obra pública, se contemplan 405 millones de pesos. Mi pregunta es, diputado, ¿usted sabe dónde se va a invertir esa previsión presupuestal en Tabasco y específicamente en su circunscripción plurinominal? ¿Cuánto de ese recurso en obra pública va a bajar en el territorio tabasqueño? Me gustaría también, y esto lo dejo en términos generales a los señores diputados de la fracción parlamentaria del PRI, si alguno de ellos pudiera decirnos, no a mí, a los tabasqueños, qué obra pública se va a hacer en sus municipios con el presupuesto de egresos que hoy se pretende aprobar. Porque yo creo que lo mínimo que tenemos que hacer es saber qué es lo que estamos aprobando y dónde va a orientarse el recurso público en los municipios que representan cada uno de ustedes y cada uno de nosotros. Yo ignoro qué se va a invertir en el municipio de Centro el próximo año, porque no lo desagrega el presupuesto de egresos. Y también quiero preguntarle al diputado José Carlos Ocaña, en el Instituto para el Desarrollo Social, que tiene una previsión presupuestal de 335 millones de pesos, si él nos puede decir esa parte tan fundamental de Tabasco que es la política social, esos 335 millones de pesos, ¿en qué se van a invertir? ¿Cuáles son las metas? ¿Cuáles son los programas? Porque en Tabasco, con datos oficiales del INEGI, tenemos más de 1 millón de tabasqueños viviendo en condiciones de pobreza. Y la política social es precisamente para combatir la pobreza en Tabasco. Entonces, ahí le dejo la pregunta a José Carlos Ocaña, a lo mejor él sí lo sabe. En el catálogo que nos mandaron, pues no se especifica. Comento esto porque Fernando Valenzuela decía en su intervención que ha sido un compromiso del PRI y su bancada impulsar la política social de Tabasco. Y resulta que del presupuesto que hoy se somete a consideración, solo el 1% se destina a la política social de los tabasqueños. No sé dónde está el compromiso. Hay un punto que de manera especial preocupa. La Ley de Protección Civil obliga a la creación del Fondo Estatal de Desastres Naturales. No es una petición del PRD, lo dice la ley. En el catálogo que revisamos no existe un solo peso para el Fondo Estatal de Desastres Naturales. Y mañana van a decir, no tenemos para el Paripaso. Otra vez, por falta de previsión, pondremos, si se aprueba de manera irresponsable este presupuesto, en aprietos al pueblo de Tabasco. Pero insisto, hoy es un día de amor y paz. Ya estamos entrando a la etapa decembrina. Por eso dije, si se me contestan esas 3 preguntas, que yo espero que ojalá los compañeros a los que hice mención lo contesten, yo me comprometería a votar a favor de este presupuesto. Lo hago por el día de hoy, porque me imagino que la bancada del PRI sí sabe dónde va el presupuesto y que no van a votar a ciegas. Pero de manera especial me interesa el tema del desarrollo social. Por eso, ojalá José Carlos Ocaña por fin tome la tribuna y nos explique los programas de beneficio a los tabasqueños y cómo vamos a combatir la pobreza que padecen más del 1 millón de conciudadanos que viven en condiciones muy graves. Ciudadana presidenta de la mesa directiva, voy a separarme de la tribuna dentro de los 15 minutos que la ley me confiere,
para esperar durante un minuto si alguno de los compañeros a que hice alusión toma la tribuna para darnos los datos que estoy solicitando, y si no acontece eso, bueno, regreso nuevamente a la tribuna dentro de los 15 minutos que la ley me confiere. Entonces me separo momentáneamente de la tribuna esperando algún comentario de los señores diputados priistas que he aludido para que yo continúe con mi intervención. Me separo por un minuto.